Está con nosotros una de las protagonistas de esta historia, que no es justamente Gastón, sino que es María Paula Espina, abogada de Gastón Oneto, y vamos a profundizar en parte en esta historia, que reitero, tiene detalles asombrosos, por llamarlo de alguna forma. Me parece que también se pueden calificar de otras formas más. ¿Cómo va, Paula? Buenas tardes. ¿Qué Bienvenida. tal, Sergio? ¿Qué tal, Héctor? Gracias. Bueno, Gastón hoy tiene 38 años. 38 años, no sé si quiere que hablemos de su edad, pero... No creo. Pero llega a estas terapias terapias de conversión de género que pretendían curarle lo gay. Sí, él cuando tenía, digamos, entre los 20 y los 21 años, asiste a un psicólogo. Él asiste a un psicólogo como cualquier persona que decide ir a un psicólogo para trabajar ciertas cuestiones de su vida. De hecho, él ahí estaba empezando a estudiar psicología, Gastón. Entonces, medio que va por una cuestión más vocacional, de definir más cuestiones del ámbito de su cuestión profesional. Gastón en ese momento era un activista, ¿no?, de la Iglesia Católica también, digo, esto como para encuadrar y contextualizar un poco. Bueno, llega a este psicólogo y bueno, es justamente este psicólogo quien empieza a problematizar desde un enfoque patologizante y también religioso, ¿no?, su homosexualidad en términos justamente, ¿no?, de una enfermedad, de una desviación. Entonces empiezan allí, ¿no?, a plantearse toda una serie de cuestiones que... Por ser gay estaba enfermo para su psicólogo. No solo estabas enfermo, sino que además eras merecedor del castigo divino y por sobre todas las cosas hay algo en vos que está mal, que hay que modificar. Entonces allí se empieza como a proponer un tratamiento que suponía cuestiones como dejar de escuchar la música que le escuchaba, dejar de vestirse como se vestía. A él le gustaba, no sé, en su momento Thalía, Shakira, dejar, digo, de expresarse, de bailar como lo hacía, dejar de frecuentar sus amistades porque eran gay. O sea, el punto era alejarse de todo lo que era, ¿no?, como este mundo gay, cambiar su forma de hablar, de vestirse, incluso lo compelían de algún modo a que tenga encuentros con mujeres heterosexuales, a que se rodee, digamos, de varones íntegros, ¿no?, en su masculinidad. Entonces, bueno, de hecho, él, que en ese momento era estudiante de psicología, una de las cuestiones que este psicólogo le planteaba es que un enfermo no podía curar a otro enfermo, ¿no? Eso así textual, por ejemplo, como algo que a mí me marcó mucho en una de las terapias. Y además, mezclando mucho en las terapias, aparte de este discurso como pseudocientífico, ¿no?, o pseudo terapéutico, vamos a llamarlo, con también muchas cuestiones de tipo más confesional, religiosa, ¿no? Él por ahí tiene registros y bueno, todo eso está documentado, ¿no es cierto?, en la denuncia, como bueno, en muchas ocasiones esto, ¿no?, remitía como a pasajes bíblicos y demás como para condenar su existencia. Entonces, bueno, esto, como decía, pensándolo en el contexto de un pibe de 20 años, que también era religioso, la verdad es que produjo, ¿no?, un daño muy grande, tanto psicológico, social, incluso llegó a tener como ciertas manifestaciones en lo físico, porque aparte, como él lo plantea, ¿no?, cuando uno, digo, va a un profesional, en este caso un psicólogo o una psicóloga, pero también cuando uno a veces va a un médico o un psiquiatra, existe, digo, una relación de poder y de autoridad. Claramente. ¿No? Esto es lo que sobre todo Gastón plantea. Vas a buscar una referencia. Claro, porque él por ahí se revisa, se mira, piensa y dice, uy, o sea, ¿cómo caí ahí? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo sostuve esos 2 años, no? Y él, entonces digo, es importante pensar... un montón de tiempo, 2 años. Entonces ahí es importante pensar, bueno, cómo juega, ¿no?, esa relación de poder de un profesional y cómo uno confía, y qué es lo que uno confía cuando va a terapia o a un psicólogo o a una psicóloga, y bueno, realmente las implicancias que puede tener una mala intervención, ¿no?, en este sentido, y la importancia entonces que tiene, me parece, esto de rediscutir los límites de la ética profesional en el ámbito, ¿no es cierto?, de la terapia. Porque además, bueno, como decía Gastón, esto no fue no solamente este psicólogo, sino que además este psicólogo lo empieza a contactar con una serie de organizaciones internacionales
Una de ellas, bueno, el ministerio... Discúlpame, Sí. discúlpame porque quiero seguir la cuestión individual para después, si te parece, ir hacia eso, que me parece que es un capítulo mucho más temerario y hasta delictivo. El acercamiento de Gastón al profesional respondía a inquietudes existenciales ajenas a su descubrimiento de su sexualidad, de su definición sexual, o era, digamos, influencia de alguien. Llegó al psicólogo por justamente muy conmovido, muy alterado, no sé, muy movilizado por definir esa situación. No, de hecho hoy Gastón se ríe y dice que en ese momento empezó el psicólogo porque estaba como de moda ir al psicólogo. Y más por, más por la cuestión profesional que indicaste recién, que él quería tener cierta certeza si su camino iba por ahí. Sí, pero no tenía nada que ver con su orientación sexual, lo cual él lo tenía definido y lo vivía. Ah, ella lo tenía definido y... Sí, a ver, como todo joven, un proceso, es una transición y más en ese contexto social, pero digo, no es que fue, o sea, digo, no es el una disparador persona... no fue ese. No es una persona que llegó al psicólogo diciendo quiero dejar de ser gay. Y eso sí lo aclaro, porque sí que hay muchas... No, pero a veces, sobre todo digo, hay adolescentes o jóvenes que muchas veces sí o acuden o son llevados muchas veces por sus familias a los psicólogos con ese Pero pedido. además contaste que él tenía una militancia católica y la culpa religiosa es tremenda sobre la homosexualidad, además un pecado gigante para la mirada católica. Y ese profesional le dio algunas respuestas que, digamos, a él lo motivaba a permanecer 2 años, le dio respuestas sobre otros problemas, digamos, que él pudo llegar a tramitar con cierta eficacia, porque estar 2 años ahí en ese lugar donde él, una persona adulta, estudiante de psicología, podía llegar a interpretar que eso era no era un lugar de encontrar respuestas, sino más problemas. Mirá, yo la verdad es que como abogada analicé particularmente lo que fue el trabajo de este profesional en relación, digamos, a su orientación sexual. No sé, digamos, si otras cuestiones fueron abordadas o no en el marco de esa terapia. Sí, lo que Gastón sostiene y dice que, bueno, lo que este profesional había identificado y sí lo que era una cuestión central a lo largo y en la mayoría, digamos, de las terapias, era justamente el tema de, bueno, cómo restaurar, ¿no?, esta desviación sexual que tendría por ser gay. Y ya recordemos que en un momento la Organización Mundial de la Salud consideraba una desviación una enfermedad, pero hace muchísimos años cambió ese paradigma. Ya cuando estamos hablando, ya ese paradigma había sido derrumbado. Justamente por eso es que decidimos hacer esta denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, porque no hay un principio que tiene que ver, ¿no?, con la integridad, con el principio de integridad que tienen que cumplir los psicólogos, las psicólogas, y que tiene que ver con que ellos no pueden aplicar, digo, en sus consultorios procedimientos o terapias que no estén validados, digamos, científicamente. Y de acuerdo a su criterio. No, claro, y a criterios religiosos, confesionales, digamos, porque es más, digo, lo que bien plantea Héctor, o sea, la homosexualidad en el DCM deja de ser considerada una enfermedad en los 90, y acá estamos hablando de un profesional que en el 2005-2006, o sea, 15 años después, seguía aplicando eso. Seguía, ¿no?, utilizando este viejo paradigma de la patologización, pero encima inmiscuido, ¿no?, con toda una cuestión religiosa que le da un plus, me parece, ¿no?, de relación al castigo y a la condena social, que bueno, terminaba siendo todo lo contrario de lo que debe hacer un profesional de la salud, que es alivianar el dolor de las personas, ¿no? Te interrumpí cuando estabas por contar la vinculación, cuando avanza en la relación psicólogo-paciente, que ibas a contar justo que lo vinculó a otros espacios y ahí sí, lo vinculó a una serie, digamos, de organizaciones. Él empezó a participar de ciertos campamentos que se hacían, él sobre todo cuenta mucho de un campamento en Córdoba que lo marcó,
un campamento de 10 días donde, digo, uno ve el programa, lo tenemos, ¿viste? Porque lo juntamos como prueba, ¿no? De todo esto, él por suerte guardó, ¿viste? Todos los folletos, los materiales, claro, todo lo que le dan, o sea, no sé. Y bueno, uno ve y hay, bueno, un ciclo, ¿no? Todo con especialistas, psiquiatras, psicólogos, muchos de internacionales. Claro, en terapias de la restauración. De hecho, bueno, el Ministerio de la Restauración en Córdoba, creo que hasta hace muy poco, o hasta ahora creo que seguía existiendo. Exodus, otra de las organizaciones, esta sí dejó de funcionar. Después había otra de Desert Stream, que bueno, esa también sigue, digamos, funcionando. Y aparte, bueno, hay que decir que eran campamentos muy costosos. Él, de hecho, le blanquea a su familia que estaba participando de esto cuando les pide ayuda económica para, bueno, poder viajar a este campamento. Entonces, digo, esto también es importante pensarlo y entender, bueno, cómo hay una economía delictiva y en red, digamos, detrás de esto. Y bueno, Gastón, según cuenta, él compartía estos espacios con 300 jóvenes aproximadamente. Cuenta también que muchos de estos estaban medicados. A él en su momento le habían sugerido ir a un psiquiatra también. Entonces, nada, es realmente... Que seguramente aconsejaban ellos quienes eran también, esos psiquiatras. Por supuesto, pero digo, bueno, es realmente, me parece, como un tema del que debemos tomar nota, porque bueno, habla de una de las formas de violencia, digo, más letales contra el colectivo LGBT. Hay un estudio del relator, un relator especializado de Naciones Unidas, que es del año 2020, donde analiza, bueno, esta situación de las terapias de conversión, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Bueno, y allí habla como, no sé, cerca, creo que si no me equivoco, en un 18%, digamos, de los casos, las personas habían llegado al borde del suicidio, ¿no? Para pensar esto de la letalidad, ¿no? Vieron que a veces pensamos la violencia solo en términos físicos, claro, y no tomamos, ¿no?, conciencia de lo que puede implicar, ¿no?, estas formas de violencias psicológicas profundas, pero sobre todo, como decíamos hoy, ¿no?, que implica de pronto en un joven de 20 años esto, ¿no?, la autoridad de un psicólogo, de un psiquiatra, de un líder confesional, que siguen diciendo que algo en ellos, ¿no?, está mal, está desviado y hay que transformarlo. Se me ocurren muchas preguntas que pueden sonar disparatadas, y quiero que suenen muy respetuosas. ¿Estas organizaciones podían acreditar de algún modo que se curaba la homosexualidad? Porque a priori es una gran estafa. Yo creo que es una gran organización ilícita todo esto que estás contando, además, porque 300 personas en un campamento, oneroso, carísimo, posibilidad de medicación, gente que queda al borde del suicidio, no es cualquier jodita, entre comillas, es muy serio lo que estás contando. Y estas organizaciones, digamos, a la vista de todo el mundo, ofrecen sus servicios de curación. No sé si a la vista de todo el mundo. Pero es como que, en todo caso, no es difícil el acceso, pero no sé si está tan a la vista. Bueno, ponele que no está del todo solapada, claro, pero está tampoco a la vista de todo el mundo. Pero está ahí, digamos. Sí. Cualquiera interesado puede encontrarse con esa alternativa. Y más sobre todo, digo, en ese contexto. Digo, también hoy son discursos que por ahí se reciclan, se esconden tal vez un poco más. Pero bueno, lo que vos decías, un poco la estrategia que ellos tenían era esto de promover ciertos testimonios y formar, digamos, como jóvenes líderes para que después ellos puedan sumar a otras personas en estas terapias. De hecho, Gastón cuenta que cuando lo lleva en este campamento, la idea era formarlo a él como un líder para que replique. Yo, digamos, cuando me puse a investigar un poco este tema, a ver, claramente la orientación sexual y la identidad de género no son una enfermedad, entonces obviamente no vamos a hablar de que esto tenga cura. Sí, lo que es cierto es que este gran contexto de coacción y de violencia psicológica, social y simbólica, bueno, puede producir grandes niveles de represión en una persona, de represión de su sexualidad. Sí. Eso sí, pero a ver, eso para nada, digo, tiene que ver con que la persona cambie su identidad de género o su orientación sexual, porque digo, en este campamento, aparte de personas gays o lesbianas, también había personas trans. Esto también, digo, es por ahí importante traerlo. Y adolescentes y jóvenes.
adolescentes y jóvenes, entonces eso también me parece como a mí particularmente muy sensible, sumamente sensible. No, a mí me preocupa muchísimo eso porque, aparte, por ejemplo, digo, este profesional de este caso particular, uno entra a sus redes hoy y bueno, y es un militante activo de estas personas que hoy se oponen a la ESI, de todos estos movimientos, ¿no? De con mis hijos, un tipo coherente y demás. Bueno, no, pero entonces quiero decir, bueno, a ver, mucho de estas perspectivas hoy siguen operando y sobre todo esto en espacios por ahí más confesionales, más particulares, más privados, y esto, y sobre pero todo, que están activos. Sí, sobre todo sobre niñas y adolescentes que, bueno, son muy vulnerables y están muy expuestos. Hoy estamos hablando de esto porque en diciembre del 2020 ustedes fueron al Colegio de Psicólogos. Sí, presentamos una denuncia ante el Colegio de Psicólogos pidiendo que se tomen las medidas disciplinarias que correspondan respecto de profesional, pero también lo que pedimos, entendiendo que esto no era un hecho aislado, también esto al investigar el tema y ver, como te decía, que está habiendo ciertos estudios internacionales que empiezan a dar cuenta, digamos, de esta situación, y esto que contaba Gastón, él estaba con otras 300 personas, digo, ¿entendés? No es que fue un hecho aislado, y ahí también había otros profesionales, entonces, bueno, esto va más allá de un caso. Pedíamos también, bueno, que el Colegio de Psicólogos adopte medidas para un abordaje integral, porque lo que nosotros planteamos es que para nosotros aquí estaba, por un lado, la responsabilidad del psicólogo en desarrollar este tipo de práctica, pero hablábamos de que también existe cierta responsabilidad estatal, por eso que también fuimos al INADI al, no desarrollar acciones, digo, de capacitación de los profesionales en estas cosas, no llevar adelante ningún tipo de sistema de fiscalización, en la reparación a las víctimas, digo, uno por ahí, ¿no? Piensa, o sea, creo que es importante esto de pensar, bueno, ¿cuáles son los sistemas de regulación de la actividad profesional, ¿no? Porque a veces se cree que como es un consultorio privado o que yo, digamos, en la terapia o en mi consultorio puedo hacer lo que quiero. Y no, digo, claramente no, ahí también hay reglas. La psicología está regulada, por un lado, por toda la cuestión interna, como es el código de ética de los psicólogos y las psicólogas, pero bueno, también esto tiene que responder y estar en sintonía con, bueno, todo lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y se expidió el colegio? Sí, ¿Y? El colegio se expidió, por eso porque estoy acá y que salimos a contar, porque como te digo, esto lo venimos trabajando hace ya mucho tiempo, pero no queríamos un poco salir hasta no ver la posición institucional. Y bueno, por un lado, en relación al profesional se estableció que los hechos estaban prescriptos, porque el tribunal solo puede expedirse sobre hechos que ocurrieron con 2 años de anterioridad, pero sin embargo lo que sí hizo el colegio, y que la verdad es que nosotros eso lo valoramos, digamos, muy positivamente y nos parece como un precedente y un punto de partida y parte de la reparación, se expidió y dijo que este tipo de terapias constituyen actos denigrantes y humillantes en sí mismos, que son una forma de discriminación, de trato vejatorio, y que bueno, cualquier intento parcial o total de querer llevar adelante este tipo de prácticas por parte de un profesional de la psicología es contrario a todo el marco normativo convencional, y por lo tanto, ¿no es cierto?, está prohibido y es pasible de sanciones. Entonces, además de reconocer esto, digo, y de establecer un precedente muy importante, porque digo, esto nos da la posibilidad de que hoy cualquier persona que pueda llegar a atravesar esto tenga claridad conceptual en que eso está mal y que eso no se puede hacer, también le instruye, o no me sale la palabra técnica que se usa, al directorio del Colegio de Psicólogos para que desarrolle capacitaciones, asuma institucionalmente, digamos, esta temática, haga campañas de difusión y establezca un poco como, bueno, mecanismos de denuncia y de sanción, ¿no? Como, entonces, bueno, eso nos parece importante. Como o sea, que identifica una mala praxis, pero no la puede sancionar porque está prescripta. A ver, vamos a aclarar. No se expide y no investiga los hechos de este psicólogo en particular porque están prescriptos. Entonces, como está prescripto, no los puede investigar. Sino que en abstracto, está bien, en función de los hechos que nosotros denunciamos, para que no lo que dice es que independientemente, digo, muy timorata de lo que hizo o no el colegio, esto constituye una forma de tortura. Ahora igual estamos esperando también el dictamen por parte del INADI, porque también hicimos una denuncia al INADI, así que bueno, estamos a la espera de, vamos a ver
¿Qué surge de ahí? No lo decís vos, lo digo yo, no sé, tampoco lo pongo a Sergio en el medio. ¿Qué timorata el dictamen del colegio? ¿Qué timorata? No, bueno, pero podría haberse expedido simplemente y decir esto se prescribe y no... Digo, porque por ahí digo, quienes por ahí venimos militando o activando este... Yo sé que uno a veces también espera, ¿no?, como una sanción o un posicionamiento respecto del caso concreto, pero bueno, digo, muchas veces este posicionamiento político y simbólico tampoco es algo que abunda, digamos, y podría tampoco no haberlo hecho. Entonces, vamos a ver, sí. Todo está cambiando, deberían ser todo un poquito más jugado, ¿no? Si no son un poquito más jugado ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Justo cuando están cambiando todos los paradigmas, o la mayoría de los paradigmas, me parece a mí que estuvo muy cagón en el colegio, así nomás. Perdón por lo diga, me pareció. ESI y Ley Micaela, urgente para todo el mundo. Ya mismo, bueno, de hecho, a partir de esto nos recibió la ministra de Género, Florencia Marinaro. Hace 2 días fue esto. Sí. Y ellos justo estaban ahora por empezar con el tema de la capacitación de Ley Micaela para los colegios profesionales y bueno, un poco se asumió el compromiso de incorporar como un capítulo en la capacitación de los psicólogos y las psicólogas esta cuestión de las terapias de conversión. Bueno, falta un montón, me parece, en algunas visiones. Falta un montón, pero ¿Vos qué bueno... capacitas en algunos casos, Paula? A ver, en algunos casos falta un montón de capacitación, pero en otros lados, como bien decía también Héctor, lo que falta son sanciones, controles, digo, a veces también hay una cuestión, acá también es una cuestión, digo, de poder, una cuestión, digamos, económica, de ciertos intereses, o sea, digo, para mí la capacitación es esencial, ahora que nos quede claro, o no seamos tan naif de pensar de que es solo una cuestión de sensibilización y capacitación, porque claramente acá hay otros poderes y otros intereses que están operando y a la cual le es funcional otro tipo, digo, de concepciones y de intervenciones. Claramente. Se nos acabó el tiempo, pero te le quiero preguntar, ¿seguís en el espacio de género de la universidad? Sí. ¿Estás formando parte de ese espacio? Sí. Ha pasado algo muy interesante en los últimos días, que finalmente, a partir de una noticia muy penosa, se va a reparar a la familia de Natalia Costa económicamente. Nosotros hemos seguido mucho el caso acá, yo me interesé mucho en ese tema también, nosotros en general y en particular he pedido hasta el expediente en su momento, y quiero reivindicar al espacio de ustedes y a vos que en su momento dieron una vuelta de rosca interesante cuando hicieron aquella gran conferencia de prensa y dijeron, bueno, acá nos investigó esto y esto. Tuvo la causa en pausa durante tanto tiempo, acá hay que hacerse cargo de muchas cosas, y después lo retomó un fiscal federal y terminó como terminó. Si no hubiese sido por un fiscal federal que honra su sueldo y su cargo, pero también con el laburo de ustedes, no sé si esto terminaba así. Vos sabés que, gracias Héctor, y vos sabés que hace poco leí un dictamen que emitió el fiscal Walter Rodríguez, que también digo, estuvo movilizando la cuestión de la reparación, y bueno, y me movilizó mucho, porque bueno, justamente la reparación a la familia de Natalia Costa es por la violencia institucional del Estado, porque no se investigó como se tenía que investigar, porque no se actuó con la debida diligencia, y bueno, todas esas cuestiones, como bien vos decís, que marcamos en esa conferencia, que trabajamos con la familia, con otras organizaciones, con los medios que acompañaron. Yo tuve en cuenta que desapareció una bueno, persona. de todo eso se terminó dando cuenta después en la investigación federal. Entonces, bueno, digo, me parece muy importante que hoy digo esto se repare a la familia y se reconozca la violencia institucional del Estado ante las desapariciones de las mujeres, pero bueno, sin duda que es un dolor muy grande el tema de al día de hoy no saber qué pasó con Natalia. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes.